Hola chicos, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, doctora, sí, se te escucha. Bueno, voy a presentar el caso y vamos a ir discutiendo, ¿está bien? Bueno, este es un caso de neurología, ¿sí? Un paciente de sexo masculino de 64 años de edad, de estado civil casado, de profesión agricultor. Su motivo de consulta son mareos y un lenguaje alterado. ¿Qué otras preguntas le harían al señor? Cuando vienen, si usted le reciben a este paciente y viene por esto, ¿qué más le tienen que preguntar a usted? ¿Hace cuánto tiene el mareo? De meses de evolución. Un mes. ¿Qué más? Ya tenemos entonces cuadro de un mes de evolución. ¿Qué más? Sí, eso no viene acompañado de alguna cefalea. No, no se falea. Y con los mareos ¿Cómo no le viene inició? sensación de vómito. No, tampoco. ¿Cómo inició? Si fue brusco o... En forma insidiosa. ¿Y estos episodios se da durante todo el día o específicamente en algún momento o después de hacer algo? No, no tiene ninguna relación con ninguna actividad. Sí, le tomo algo para el mareo también. Vamos a poner. No, no tomó nada. Perdón, estornudé. ¿Qué más? La duración del mareo. Dura unos minutos y mejora a cuando, de repente cuando se queda quieto mejora, pero no del todo. Si no tiene síntoma acompañante, así como náusea, vómito. Espera que no te escucho casi nada. Voy a poner un poquito más fuerte, sí, mi computadora, porque... Sí, no, náuseas y vómitos ya dijimos que no. Hace rato ya preguntó la compañera. Si se sabe conocedor de alguna patología de base. Sí, patología de base tiene. Él es hipertenso. ¿Y él se trata de su hipertensión? No, no se trata. También podemos preguntarle cómo es su mareo, o sea, su intensidad, si es leve o si es más, si es que le falta equilibrio. Sí, le falta equilibrio.
El paciente era fumador o tomador. Sí, él es un tabaquista de aproximadamente 30 paquetes año, según su país. ¿Y tiene alguna operación reciente o recibió alguna transfusión? No, nada. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más le preguntarían? Si es alérgico. No, no es alérgico. Si es que tuvo algún accidente en su lugar de trabajo. Tampoco. Y si no hubo algo que desencadenara estos síntomas como algún golpe. No. ¿Tiene mamá y papá vivos? O sea, obvio, no sé. ¿Cómo? Si sus padres ya siguen con vida o ya No, no, fallecieron. no, ya fallecieron. ¿Y de qué fallecieron? De infarto. ¿Qué más? ¿Les escucho yo? Miren, un poquito. Este paciente dice que tiene mareos y lenguaje alterado, ¿verdad? A mí, por ejemplo, se me vienen varios diagnósticos del sistema nervioso central relacionados con lo que es mareo y lenguaje alterado. Solo que un mes de evolución descartaría algunas cosas, ¿verdad? Porque ya es un poco largo. Pero ¿qué les, a ustedes, por ejemplo, si les dice que viene por mareo y lenguaje alterado, qué pueden pensar? ACV puede ser, doctora. ACV, muy bien. ¿Qué le preguntarían entonces si es que están pensando en ACV? Y le podemos preguntar cómo fue que estaba haciendo, cómo le tomó. Sí. ¿Qué buscarían en el examen físico, por ejemplo, si es que piensan que es ACV? Y podemos buscar, por ejemplo, primero la presión arterial. Podemos tomar presión Controlar. arterial. Sí, Sí. muy bien. Después, ¿qué más? Y vamos a decirle si no tiene problema para, bueno, acá ya me dice ya lo que tiene un lenguaje alterado, si no tiene problema para hablar, caminar. Sí, así mismo, eso vamos a ir buscando. Y ¿no les hace pensar también el hecho que tenga mareos en una crisis hipertensiva, siendo que él es hipertenso, no tratado? ¿No les hace pensar eso? Les estoy preguntando. Y no trata él su hipertensión, ¿verdad? No, no trata. Acuérdense que muchos pacientes vienen por mareos, ¿verdad? Y vos le controlas la presión y tienen 170, 100 y eso. Así que piensen en una hipertensión no controlada. Bueno, voy a pasar al siguiente slide y voy a leerle un poquitito más de la historia de este paciente. Él niega que se conoce hipertenso, pero realmente el familiar refiere que sí es hipertenso, solo que no se trata. Él es no se conoce diabético, asmático ni alérgico y no se operó. Anteriormente, como les dije, él fumaba aproximadamente 30 cigarrillos por año. Ese paquete es 30 paquetes de año. ¿Qué es lo que tiene su enfermedad actual? Un mes de mareo que tiene en forma ocasional, que él refiere como que está inestable, ¿sí? Y siente que su cuerpo gira alrededor de los objetos. No se relaciona con cambios bruscos de posición y refiere relacionarse a la exposición prolongada del sol. No presentó fiebre, no tiene dolor de cabeza, no convulsiona.
no hay alteración del nivel de conciencia. Me perdí. Nivel de conciencia en dichos episodios. Estos se den espontáneamente y luego algunos minutos de duración. Lo que pasó fue que una semana antes de que él ingrese, este mareo se vuelve más intenso, ¿sí? Obliga a que el paciente camine y como que aumenta la base de sustentación, que los familiares dicen eso, ¿sí? Y ahí sí aparecieron las náuseas, pero no vómitos. No presentó dolor de cabeza ni sensación febril. Llegó a un punto que él ya no puede caminar solo, es decir, no progresa hasta impedir la marcha y se acompaña de 3 días del ingreso de alteración del habla que se vuelve poco entendible, por lo que ellos deciden consultar el centro de salud en la localidad donde queda internado. Antecedentes remotos, él niega un cuadro similar anterior, niega síntomas constitucionales, niega fiebre, astenia, anorexia, pérdida de peso y sudoración nocturna. Hasta ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué podría ser? Hola, ¿se me escucha? No, yo te escucho. Si hablaste, te escucho. ¿Qué estás pensando? Hola. Hola. ¿Me escuchan? Profe, yo Hola. tuve un inconveniente. Ahora recién me puedo conectar otra vez. No te preocupes. Bueno, estamos en que, ¿qué les hace pensar esto? Con todos estos datos que tenemos del paciente. Y por la exposición prolongada al sol, dice, pudo ser una pequeña insolación también. Pero un mes de evolución, insolación de un mes de evolución. No. Doctora, ¿y si es que presenta mareos? ¿No podría ser algún síndrome cerebeloso, por ejemplo? Si es que no puede caminar bien, por ejemplo. Si él da la marcha. Sí, totalmente. Podría ser un síndrome cerebeloso. Bueno, entonces vamos a pasar lo que es el examen físico de nuestro paciente. ¿Y qué podría ser, por ejemplo, un síndrome cerebeloso? ¿Qué podría causar un síndrome cerebeloso? ¿Cuáles serían las causas? Y alteraciones de la marcha, por ejemplo. El paciente no puede No, no. caminar. Sí, vos me estás diciendo, eh, o sea, vos me estás diciendo cómo se puede manifestar. Yo lo que te digo es cuáles podrían ser las causas. Y puede ser un tumor, una hemorragia. Sí. Un trauma también a ese nivel.
a nivel cerebelo. Sí, ¿qué más? Por infecciones también se puede. También, muy bien. Bueno, entonces, al examen físico. ¿Se acuerdan de los diagnósticos que nosotros estábamos tratando, verdad? Decía que una presión arterial en 39,85 no va con una crisis hipertensiva que viste que siempre nosotros tenemos que pensar por lo más probable y por último lo improbable, ¿verdad? Entonces hipertensión no es. Yo pensé que podría ser hipertensión no controlada, porque ya que él dijo que no era hipertenso, después el familiar me dijo que sí era hipertenso, solamente que él no se trataba. Con 140-85, probablemente un paciente de 60 años no va a sentir mareos, ¿sí? Frecuencia cardíaca 75, respiratoria de 20, temperatura axilar de 36 y satura 96% de aire ambiente. A nivel de la cabeza, no hay nada que llame la atención. A nivel de los ojos se observa un nistagmus horizontal de predominio del lado derecho, más marcado al movilizar los ojos oculares que en reposo, pupilas isocóricas centrales reactivas a la luz, fondo de ojo, hay reflejo rojo y se dificulta evaluar retina, más papila por dificultad del paciente para mantener los ojos en una posición, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que era el nistagmus? Sí, doctora, el movimiento involuntario de los ojos. De los ojos, ¿verdad? Que podía ser horizontal, podría ser vertical, inclusive circular, ¿sí? Podría ser en alguna situación podría ser normal. ¿O siempre es patológico? Creo que era normal, doctora, cuando, por ejemplo, te estabas yendo en el colectivo, por ejemplo, y cuando ves las imágenes pasar. Ahí, por ejemplo, creo que era fisiológico. Necesitamos. Ujú. O, por ejemplo, cuando haces un movimiento muy rápido, ¿verdad? De la cabeza, cuando giras muy rápido. Hay veces que se puede hacer. Bueno, pero no es que va a presentar un nistagmus sostenido, ¿verdad? Sino que va a ceder en algún momento. Bueno, a nivel de los oídos, conducto auditivo externo está permeable. En la nariz no hay nada que llame la atención. Tampoco en la boca. En el cuello está todo normal. Tórax es simétrico, excursiona con los movimientos respiratorios. Aparato respiratorio murmullo vesicular disminuido en ambas bases pulmonares. No hay rales, ni roncos, ni sibilancias. Cardiovascular no hay, no se ve ni se palpa ictus cordis, el ritmo es regular, R1 y R2 de intensidad normal, no se ocultan soplos ni ruidos sobreagregados. El pulso radial derecho es regular de 75 por minuto, hay contención y dureza conservada, y sócrono con el lado opuesto y sincrónico con el área central. En abdomen vemos que es globulosa a expensas de tejido adiposo. Hay una distribución pilosa acorde a edad y sexo. No se observan cicatrices ni circulación colateral. Es blando, depresible, no doloroso la palpación profunda. En el hígado se palpa a 2 traveses del dedo. No se palpa esplenomegalia. Se observa una tumoración epigástrica que se acentúa con maniobras de Valsalva. Se palpa anillo epigástrico irregular con bordes bien definidos, de 4 centímetros de diámetro, de contenido gaseoso, no doloroso, reductible, timpanismo conservado, ruidos hidroaéreos, puño de percusión negativa bilateral. Hasta acá en abdomen tuvimos varias cosas positivas. ¿Qué, por ejemplo, hay en abdomen que les llame la atención? En abdomen. La tumoración que se acentúa con maniobra de Valsalva. ¿Qué podría ser? Una hernia podría ser, doctora. Sí, una hernia, ¿verdad? Podría ser una hernia.
¿Escuchaste, Junior? ¿Te pareció una hernia también? Sí. Bueno, entonces ahí tenemos que ver si es reductible, coercible, si es doloroso o no doloroso. ¿Está bien? Y al nivel del sistema nervioso central, el paciente está lúcido, como hablamos el martes, somnoliento, es decir, que él se despierta con el estímulo verbal. ¿Verdad? Por eso tenemos una escala de Glasgow de 14-15 a expensas de apertura ocular. Él no presenta amnesia, es decir, pérdida de la memoria, apraxia, dificultad para realizar lo que nosotros le decimos, ni agnosia. Presenta una fase simétrica. La marcha no se puede realizar porque, porque hay una inestabilidad postural, ¿sí? Eso es lo que le trajo lo a él. Disartria, dificultad para articular las palabras, disdiado con quinesia. ¿Alguien se acuerda de lo que era eso? ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo, profesor. Bueno, ideado-cocinesia, por ejemplo, es cuando nosotros le pedimos al paciente que haga movimientos en serie y repetitivos, ¿verdad? Por ejemplo, una de las formas de probarlo es le pedimos al paciente sentado, ¿verdad? Que extienda, voy a poner, voy a sacar un ratito para mostrarles, ¿sí? Voy a dejar de presentar. El paciente que está sentado así con nosotros y apoya la mano así, ¿verdad? Y le hacemos que haga supinación y pronación, supinación, pronación, supinación, pronación, movimientos repetitivos y seriados y comparando, ¿verdad? O por ejemplo, tocar la punta así, ese es diadocoquinesia. Diadocoquinesia. Y diadocoquinesia es cuando, por ejemplo, no puede hacer o presenta lentitud para realizar los movimientos seriados, ¿entienden? ¿Sí? Entonces, disguía y cocinesia sería lo normal, ¿verdad? Y Lo que él presenta es diadocoquinesia es lo normal, disdiado está alterado y A es que no puede realizar, ¿sí? Entiendo, profe. Gracias. Bueno, voy a continuar presentando. ¿Pero entendieron cómo evaluamos eso en el paciente? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno. Bueno, ¿y el signo de Romberg? ¿Alguien se acuerda que es Romberg positivo? Bueno, les voy a decir, no, justo me están viendo también. Bueno, nosotros le pedimos al paciente, ¿verdad? Que cierre los ojos, estando parado, ¿verdad? Que cierre los ojos y si va a ser Romberg positivo, si al cerrar los ojos él pierde el equilibrio, ya sea se toma un lado u otro. ¿Entienden? ¿Sí? Él no tiene ningún tipo de pérdida de fuerza muscular y en ninguno de los cuatro miembros. Babinski ausente. Babinski es nosotros le pedimos, o sea, buscamos el signo de Babinski en un paciente, estimulando con un objeto romo, ¿verdad? Desde el talón hasta la base del dedo gordo, ¿sí? Nosotros hacemos, por ejemplo, ¿vieron el bolígrafo Bic que tiene la puntita así, medio roma, ¿verdad? Si no tenemos el aparato para estudiar todos los reflejos y eso. Le pasamos desde el talón hasta la base del primer dedo del pie y lo normal es que el paciente retire así, ¿sí? Si es que por ahí el paciente abre así, o sea, aleja el primer dedo y luego el resto así en forma de una estrella, eso es Babinski positivo. ¿Está bien? ¿Entendieron? Sí, Sí, doctora. doctora. Bueno, él no presenta movimientos anormales, no hay déficit sensitivo, no tiene signos meningios. ¿A qué nos referimos con signos meningios? A ver si es que tiene, por ejemplo, Kerning o Brusinski. ¿Está bien? Reflejos osteotendinosos están todos conservados y los pares craneales están conservados también. Con este examen físico, ¿ustedes sospechan de algo?
¿Qué les parece? ¿Les parece que puede ser que algo esté mal en este señor o es normal todo lo que tiene? A ver, les escucho. A mirarlo un poquito. ¿Qué les parece? ¿Tienen un diagnóstico presuntivo? ¿Les parece algo? ¿No les parece? ¿Hacia dónde apuntarían con su diagnóstico? Alexis, Junior, Y un síndrome cerebeloso puede ser. podría ser un síndrome cerebeloso, ¿verdad? Yo también pienso más en eso, pero sí, no Parece sé. más. Sí. Vamos a ver cómo evoluciona nuestro paciente. Y la hernia también que tienen posible Claro, es hernia. la hernia, ¿verdad? Que eso pasa a un segundo plano porque siempre lo que nos importa a nosotros ahora mismo es lo que le trajo al paciente a consultar, ¿sí? No se olviden de eso. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos la historia clínica del paciente, vamos a ver cuando hagamos en el hospital, que ojalá ya sea dentro de poco, ¿verdad? Por más que el paciente venga, por ejemplo, por ACV, eso va a ser su primer diagnóstico, ¿sí? ACV, ponerle, no sé, ACV isquémico, ¿verdad? Pero siempre ponemos también las patologías que él tenía, entonces es este paciente síndrome cerebeloso probable, ¿verdad? Hipertensión arterial y hernia epigástrica. Siempre ponemos eso en sus diagnósticos. No se olviden, no solamente el diagnóstico de lo que le trajo. Ese es el más importante y el primero, pero el resto también deben poner. Bueno, continúo presentando. Esto me olvidé de preguntarles. ¿Y cómo harían ustedes su diagnóstico de su sospecha de su síndrome cerebeloso? ¿Qué le harían? Lo primerito que le harían a este paciente cuando llega con ustedes. Ustedes le reciben, ¿qué es lo primerito que le harían? Y un ataque de cráneo siempre dura. Yo ya le puse toda acá la respuesta. Bueno, le hacemos un ataque de cráneo simple. Eso nos va a permitir ver si es que hay un sangrado, si es que hay un tumor, si es que hay una ACV, ¿verdad? Todo eso nos va a decir. Y en la tomografía de este señor se ve que tiene una lesión hipodensa en el lóbulo izquierdo del cerebelo con moderado efecto de masa sobre cisternas peritroncales. ¿Qué le parece que es lo que tiene el señor? Y un síndrome cerebeloso, sigo pensando yo otra, que te Sí, dice, no, síndrome cerebeloso es de que es síndrome cerebeloso, sí. Pero con esta lesión que hay, ¿qué les parece que puede ser? Puede ser un infarto, doctora. Podría ser. ¿Su nombre completo? no sé, ¿ves químico? Un infarto de la arteria cerebelosa, puede ser. Podría ser, ¿qué más? ¿No les viene otra cosa a la cabeza?
Una trombosis podría ser otra. ¿Otra cosa? Miren que tiene una imagen hipodensa que hace un efecto de masa. Efecto de masa, ¿saben lo que es? ¿Qué les parece que es efecto de masa? Un tumor no puede ser, doctora. Así mismo, podría ser un tumor. ¿Por qué, por qué te diría yo que, qué les hace pensar a ustedes que podría ser un tumor, por ejemplo, dentro del cuadro clínico de este paciente? ¿Por qué pensarías un tumor? Por el problema de desequilibrio también puedo pensar. No, o sea, eso es a causa de la localización del problema, ¿verdad? Por eso es que tiene problema en el equilibrio, en todo eso. Pero ¿por qué pensarías en un tumor, por ejemplo? Y no un infarto. Puede ser por el tiempo del mareo. Excelente, Junior. Por el tiempo, ¿verdad? Un mes de evolución es muchísimo tiempo. Aparte de que para que, por ejemplo, un infarto, efecto de masa es cuando algo ocupa lugar, ¿sí? Vieron que, acuérdense que el cráneo no es expansible. Nosotros no tenemos, el cráneo no es expansible, es una bóveda así sellada que si llega a crecer el cerebro, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa si aumenta la presión dentro del cerebro? ¿Por dónde sale esa presión? ¿Qué puede pasar? El tronco puede enclavar, ¿sí? Si es que aumenta demasiado la presión dentro de la bóveda craneana, porque no es expansible, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, que vos tengas un hematoma que esté coleccionando en tu abdomen o que estés aumentando, así que esté con líquido libre en cavidad abdominal, que cualquier aumento de volumen a nivel del sistema, del cráneo tiene su repercusión, ¿sí? Ya sea el paciente se encuentra más dormido o inclusive puede llegar al coma o a morirse si es que enclava al paciente, ¿entienden? Ese es el efecto de masa, es decir, cuando aumenta de volumen y comprime lo que está alrededor. Eso es lo que a mí me hace pensar en tumor y el tiempo de evolución. Bueno, el diagnóstico probable ya me dijeron infarto, me dijeron trombosis, me dijeron tumor. ¿Cuáles serían las causas posibles? Si es un infarto de la arteria cerebral, cerebelosa, también podría ser un tumor, podría ser primario o secundarismo, ¿verdad? ¿Qué estudios ya le pedimos? Una tomografía. ¿Qué otro estudio le pedirían a un paciente para ver mejor lo que hay en su cerebro, por ejemplo? ¿Qué les parece? Una resonancia magnética. Una resonancia magnética, ¿verdad? Una resonancia magnética para ver qué es lo que presenta el paciente. ¿Y cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que tiene este paciente? Y la presión arterial, que es Hipertensión arterial. Tabaquista también, ¿no? tabaquista. ¿Qué? Tabaquista era el paciente. Tabaquista también, después. ¿El sexo no es un factor de riesgo cardiovascular? Sí, sexo masculino. Ujú. Entonces, es un factor de riesgo no modificable que tenemos de él y los modificables que tenemos que es hipertenso y tabaquista.
Bueno, en las imágenes que le pedimos, el ataque de cráneo simple vino el informe y es una imagen hipodensa que abarca todo el lóbulo cerebeloso izquierdo con desplazamiento del tronco cerebral hacia la derecha. Este desplazamiento es a causa del efecto de masa que tiene por el tamaño de esta imagen, ¿verdad? En la resonancia se ve una hiperseñal en el lóbulo cerebeloso izquierdo, protuberancia, pedúnculo cerebral izquierdo y tálamo derecho. En la ecocardio se ve una cariopatía isquémica crónica con una fracción de eyección no está conservada, está ligeramente disminuida, o sea, no disminuida, pero está en el rango medio, con disfunción diastólica tipo 1. Y ecodoppler de vasos carotídeos, se ve una ateromatosis que no causa alteración del flujo. En la bifurcación carotídea bilateral, sí hay una obstrucción proximal del flujo al Doppler del cuello de la arteria vertebral izquierda. En la ventana occipital no se percibe flujo proveniente de la arteria vertebral izquierda. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico final de nuestro paciente? ¿Qué les parece? Estábamos entre ACV y tumor. ¿Cuál les parece que es la causa? El tumor. Una masa cerebelosa sería. Puede ser, doctora. ¿Mm? El tumor sería por el tiempo de evolución también. No, es un infarto, ¿eh? Por eso que no hay flujo en la arteria vertebral. Y la que se ve en la imagen hipodensa es la isquemia. Solamente que probablemente isquemizó más en los últimos días. O sea, todo empezó hace un mes, pero isquemizó más en los últimos días. ¿Entienden? Pero al final es una ACV, pero desde el comienzo encararon bien, que era un síndrome cerebeloso lo que tenía nuestro paciente, pidieron bien los estudios diagnósticos y llegaron a una impresión diagnóstica que estaba acorde dentro de los diagnósticos diferenciales. ¿Está bien? Doctora, ¿y ese ACV pudo haber sido por su cariopatía que tenía? Y por eso justamente yo le pregunté cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que tiene el paciente. El ACV, ¿qué es lo que es? El ACV es cuando una placa ateromatosa se rompe y obstruye, ¿verdad?, el flujo sanguíneo. Y este paciente tiene los factores de riesgo cardiovascular, es decir, lo que hace que probablemente tengas algún tipo de evento cardiovascular que son infarto, ACV, ¿sí?, arteriopatía obstructiva. Y la causa de él fue su hipertensión, su tabaquismo. Hay que ver también si es dislipidémico, sedentario, todo eso. Esas son las causas de ACV. ¿Sí? Ok, gracias, profesor. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer sobre este paciente? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, este es entonces nuestro caso de hoy. Vamos a continuar el próximo jueves y viernes con los siguientes casos, ¿está bien? Con las prácticas. Jueves y Ok, viernes era que quedamos, ¿verdad? sí, puede ganar. Antes no. Sí. Bueno, chicos, lean Sistema Nervioso Central ya, ¿sí? Vayan adelantando. Dale, profe, gracias. Dale, chicos, nos vemos. Chao, chao. Gracias, doctora. Chao, chao.